Hola, hoy vamos a hablar del grado en bioquímica en la Universidad Autónoma de Madrid y con nosotros tenemos a Daniel. Hola. Pues yo soy Daniel Freire y paso ahora a tercero. Este año inicio el tercer curso del grado en bioquímico en la Universidad de Madrid. Y bueno, vengo de Galicia y pues ya he pasado la mitad del grado. Y Daniel, ¿por qué elegiste bioquímica y no otra carrera? ¿Cuál fue tu razón? A ver, en el instituto me atraía mucho la biología, la química y sobre todo eso en las clases de principio de curso, cuando estábamos dando todo el tema de bioquímica, pues era curioso porque todo el mundo odiaba esa parte de la asignatura. Sí. Y a mí me encantaba, entonces dije, vamos a ver qué tal. Y pues miré un poco más acerca de dónde había, qué se hacía en el grado, y pues me llamó la atención y me apunté. Vale, y la siguiente pregunta es, ¿por qué elegiste el grado de bioquímica en la Autónoma de Madrid y no en otra universidad? Bueno, pues realmente eché en varios sitios porque me interesaba y entonces probé en varias universidades. Tuve como primera acción la Autónoma y tuve la suerte al final de entrar porque, bueno, es una de las mejores universidades de España en tema de infraestructuras para biosanitario, para investigación. Tiene al lado el Centro de Biología Molecular y además está en un ambiente que, aunque sea Madrid, está en las afueras de Madrid y por tanto no es tan urbano, sino que hay un poco más de verde, entonces pues todo ayuda. Al venir de Galicia, estar en una ciudad, pues me agobiaba un poco bastante y pues se me juntaron todos los planos para la Autónoma a la que hay que ir. La tercera pregunta es, ¿cuál ha sido tu experiencia hasta ahora en el grado y en la universidad? ¿Cómo lo valorarías? Pues está genial, porque en las otras universidades sé que no, pero en la Autónoma sobre todo hay un proyecto especial que tienen, que es el proyecto de acción tutelar, en la que tienen como un tutor profesional académico para cada 10 alumnos. Y pues tengo otros compañeros que no, pero yo tuve la suerte de tener un tutor que se implica mucho, nos escribe cada cierto tiempo y yo pues pude contactar con él y estuve haciendo durante un mes ya en primero. Cuando acabé primero, en junio de ese año, como tenía un mes más de residencia, decidí quedarme para eso, para no malgastarla, y aproveché para hablar con él e ir esporádicamente a su laboratorio. Entonces estuve haciendo ya allí como, no tocando mucho, pero viendo cómo se hacía y tal. Entonces, bien, las clases, pues el grupo no es demasiado grande, es un único grupo solo, lo cual está bien para no tener que andarse liando con horarios, es el que hay. Y entonces pues las asignaturas el primer cuatrimestre son, bueno, en primero en general son bastante generales, las asignaturas todas de introducción, biología, matemáticas, física, química, y en segundo ya es más metiéndose un poco al terreno, y después en tercero y en cuarto pues ya es aún más. Ahora en tercero, por lo que estuve viendo de las asignaturas, es bastante ya más metido al terreno de la bioquímica más experimental, más de laboratorio, más práctica. Tenemos, por ejemplo, este año tenemos organización y control celular, bases moleculares de la patología. Las prácticas dicen que son muy chulas, las de este año, a ver si tenemos suerte y podemos hacerlas, que nos dejan bastante más a nuestro rollo. Y pues eso, y después también hay una facilidad, dependiendo la suerte que tengas, para hablar con diferentes profesores y poder hacer prácticas. Yo me apunté a un proyecto el año pasado, que era el Small World Initiative, el SWITAS que se llama, en la que se va a institutos, esto todo voluntariamente, en el que se va a institutos unos compañeros
con unos compañeros y unos profesores, y se trata de enseñarles cómo es el tema de los antibióticos, por qué es importante investigar sobre ellos. Y allí, pues, una de las profesoras en las que estaba, Catalina Rivas, muy agradable, hablé con ella y me cogió para hacer unas prácticas durante el curso, con la mala suerte de que solo pude hacer 15 días. Pero muy interesante fui hasta su laboratorio, conocí a su equipo, estuve en el animalario, aunque no podía tocar absolutamente nada, como es lógico, pero es eso, o sea, al tener tan cerca el CBM, el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, y otros centros de investigación importantes, como el CNB, que salió varias veces en la televisión durante estos meses por la investigación de la vacuna, el Centro Nacional de Biotecnología, también está a un par de pasos de la facultad, o más lejos en el campus, pero en el campus de Medicina en Castellana está el Investigación de Biología, el Instituto de Investigaciones Biomédicas, y hay bastantes facilidades. Si bien es verdad que puede haber gente que esté más dispuesta, menos, a coger alumnos, sobre todo ahora, por el tema del aforo, el estar tan cerca de tantos laboratorios te da la facilidad de que si quieres interesarte e intentar acercarte a algo, pues no es imposible. La siguiente pregunta está muy relacionada con lo que ya has mencionado antes, pero bueno, para desarrollarlo un poco. ¿Cuál crees que son los pros y las contras de la autónoma? A ver, para mí los pros son... Ya es que además estoy en la residencia de la universidad, entonces para mí es el sitio donde estás, que al ser tan en verde, pues se nota mucho el aire mucho menos cargado, lo cual, siendo gallego, viene bien. Sí. Las instalaciones son muy buenas, los laboratorios, sobre todo los nuevos, los que están en el subterráneo de biología, están muy bien equipados. Las facilidades que tienes para acercarte a centros de investigación. Pues eso, los profesores en general, salvo alguna excepción, pues puedes escribirles y te contestan sin problemas. En general son bastante atentos, también como somos un grupo pequeño. Siempre hay alguno que más o menos, pero en general bien. Entonces, y también como desventajas, lo que para mí es una desventaja, para mucha gente es una desventaja, que es el propio aislamiento del campus, que hay gente que se tiene que pegar, si vive en Madrid, mucho pateo y tal, y si estás en la residencia, pues te limita un poco las horas de entrada y salida, pero bueno, o sea, en general mi valoración es bastante positiva. Claro. Y ¿cómo son las clases y las prácticas? Es decir, ¿hay un horario siempre fijo? Las clases teóricas sí, pero las prácticas van cambiando. El número de alumnos por prácticas. Cuéntanos un poquito sobre eso. Las clases magistrales son eso de todos, estamos todos. No somos muchos, oscila entre 70 y pocos, 80 y pocos, como mucho, o sea, más menos repetidores, entonces las clases eso, de un solo grupo, y después hay seminarios de resolución de problema en la cual nos dividen en dos grupos para dos asignaturas. Entonces a primera hora la mitad tiene una asignatura y la otra mitad otra, y después nos cambiamos. En las prácticas después, dependiendo de las prácticas, hacen o 2 o 4 grupos, que sí que se van turnando, hay unos horarios. Entonces sí, los grupos son bastante pequeños, lo cual viene bien para hacer las prácticas, y se hacen en pareja, por lo cual tenemos un espacio bastante grande en el que se puede hacer bastante. El horario sí está marcado desde el principio. De hecho, este año me sorprendió bastante porque nos mandaron ya un horario, no sé al resto de cursos, pero nosotros en nuestro primer cuatrimestre de tercero nos mandaron un calendario de aquí a Navidades diciéndonos exactamente cada día
qué clase tenemos, a cada hora, con qué profesor, qué materia se da y cómo se da. En plan, si es presencial, telemático o seminarios o lo que sea. De aquí hasta diciembre, salvo que haya algún cambio de planning, tenemos ya cada día, cada hora, profesor, temario y modo de práctica. Pues y las prácticas. Eso está muy bien, porque es verdad que con todo este tema, la verdad es que en muchas universidades están un poco cojeando en cuanto a informar a los estudiantes de qué va a pasar o cómo van a ser las clases. Así que eso está muy bien. Yo creo que en otros grados de aquí tampoco, no sé si del autónomo, no sé si lo habrá, pero a nosotros eso nos llegó y si se cumple, pues me parece bastante un puntazo. Y respecto a las prácticas, en primero sí van con la asignatura, o sea, tú tienes 5 asignaturas en cada cuatrimestre y las prácticas respectivas de cada asignatura en un tiempo concreto, o sea, hay un calendario y te ponen, pues, este día va este grupo. Pero a partir de segundo, en vez de tener 5 asignaturas por cuatrimestre, tienes 4 asignaturas y bioquímica experimental, que es una asignatura que recoge las prácticas del resto de asignaturas. De todas las otras asignaturas del cuatrimestre, tú tienes esas prácticas. Y pues sueles tener pues 3 semanas separadas, en plan, la segunda semana tienes una semana de solo prácticas y no clase, y vas toda la semana, y después hay otras que se ve como un grupo va 2 días y otro grupo va 2. Sí, a ver, la tenemos predeterminada desde el principio y es una asignatura que no tenemos a lo largo de todo el año, solo días concretos, y en ellas hacemos las prácticas de las demás asignaturas. Ahora, nos dijeron, eso ha sido en segundo. Ahora en tercero, por lo que me dijeron, por lo que entendí, las prácticas como están pensadas es que te dan una hipótesis y te dicen, tú tienes estos materiales y con lo que has aprendido hasta ahora, resuélveme el problema. Entonces, no sé hasta qué punto va enlazado con todo lo demás, pero como ha sido estos años, sí, o sea, es eso. Hay las asignaturas y las prácticas van aparte. Ajá. Que interesante, porque nosotros por lo menos hasta ahora las prácticas que hemos tenido es lo típico del guión con tu pareja y tú ya vas haciendo lo que te va marcando el guión de pipetea tal o centrifuga, pero no te dan como tal una hipótesis y con lo que tú ya sabes hacer algo. Y me parece muy interesante. A mí es lo que me dijeron, que lo que entendí yo, si no entendí mal cómo eran las prácticas de este año. De todos modos, a ver cómo las hacen y a ver si se pueden hacer, porque la verdad es que por lo que me dijeron es que tenían buena pinta. Vale. Y bueno, la siguiente pregunta es algo ya un poco más a nivel personal para ver para la gente que quiera entrar en bioquímica, que se motive. ¿Cuál es para ti tu asignatura favorita o qué es lo que más te llama hasta ahora de lo que has visto? Hay diferentes, claro, o sea, en primero está bien que son así como introducción un poco general, y después siempre hay asignaturas en las que tú dices, joder, qué peñazo al principio, al final te acaban gustando. A mí me pasó por ejemplo, con metodología bioquímica en el primer cuatrimestre de segundo, en la que es una asignatura donde te explican todos los procedimientos, todas las técnicas que se usan en el laboratorio, te explican la centrifugación, la electroforesis, el Western blot, la determinación por radioisótopos, radiodeterminación por fluorescencia, pull downs, inmunoprecipitaciones, todo el tipo de técnicas, pero teóricas. Entonces tienes un poco de práctica en experimental, donde se hace, por ejemplo, en la parte de metodología, en la parte más extensa, en la que se hace una purificación de inmunoglobulinas y pues detección de diferentes proteínas en un suero. Pero claro, la asignatura de metodología bioquímica la haces toda teórica. Y tú dices, no puede ser, al principio era como, Dios, no puedo con esta asignatura, me aburro muchísimo, pero al final le acabé cogiendo el gustillo y de hecho acabé siendo una de las matrículas de la asignatura. Enhorabuena. Pero claro, o sea, hay muchas asignaturas de esas de, no sé, al final te acaban gustando y al revés, entonces
neurología es muy interesante, pero fin. Después también era el único rarito al que estructura de macromoléculas le gustaba. Es interesante. Pues me uno a ese club. No, es un poco por cómo estaba planteada la asignatura. Había muy poco de temario, entonces te ponían muchas diapos y te decían, bueno, pues hazme tú, yo te pongo esto y tú a ver qué puedes deducir. Muchos problemas en plan, si sustituimos esta proteína por este aminoácido por la proteína va a ser más estable o menos estable, y usando programas de visualización de moléculas. Es verdad que había momentos en los que se hacía un poco tedioso y un poco difícil de seguir porque no hay un libro, ni siquiera unos apuntes, porque las presentaciones que nos ponía eran solo fotos y un poco de texto. Entonces, si no conseguías seguir el hilo, podía ser un poco difícil. Pero a mí, aunque no fue la mejor asignatura al final con la que salí, pues a mí me pareció bastante interesante. Después hay otras asignaturas que son trampa, que te parece que son una cosa y van a ser otra, porque puede ser bueno o no, depende de cómo te guste, pero por ejemplo nosotros teníamos función de macromoléculas, que para mí acabó siendo más enzimología o cinética de proteínas más que función de las macromoléculas. Veíamos más lo que vendría a ser los principios físicos, la cinética, la dinámica, veíamos un poco, pero no veíamos como tal qué función llevaban a cabo muchas de las macromoléculas. Pero sí, eso, entonces, claro, depende de cada uno, de quien se quiera especializar. Por ejemplo, células, tejidos y órganos es muy interesante en primero. Y a alguien que le guste mucho la neurología, pues aunque sea muy coñazo, puede que fisiología 1 y en un futuro coja neurología, puede gustarle mucho, aunque puede hacerse más difícil, pero a otro al que simplemente le guste más, pues el estudio de riñón, por ejemplo, fisiología, la otra parte de fisiología, o en fisiología 2 que también se ve más, pues puede, claro, depende mucho de la orientación de cada uno. Yo lo que recomiendo es no cerrarse a ninguna e ir viendo qué te gusta. Por ejemplo, ahora tenía también casi apalabradas, pero no puedo hacer unas prácticas aquí en Santiago de renal, que yo nunca dije, joder, renal. Pero me surgió la opción y dije, pues a probar y a ver si puedo otro año. Claro, el tema es ese, es no cerrarse, porque quién sabe qué te puede acabar gustando y qué no. Y bueno, que además luego, una vez que estás en el laboratorio trabajando con unas u otras células, al final muchas de las técnicas que utilizas son muy parecidas, y al final, una vez que investigas sobre un tema, al final por lo que sabes te acaba gustando. O sea que sí, es verdad que hay que no cerrarse y probar un montón de cosas hasta ver lo que más te puede gustar. Y así, para terminar sobre la carrera, respecto a su orientación, es decir, la autónoma está más orientada hacia la investigación, hacia un tema sanitario. ¿Cómo crees que está orientada? Pues también, claro, depende de cada profesor. Por ejemplo, eso de estructuras, él tiraba mucho para la investigación, por cómo nos planteaba la asignatura, de que sea no mucho teórico, pero nos planteaba muchos problemas, entonces tira más a la investigación. Con fisiología se tira mucho al ámbito biosanitario. Pero sí, a ver, la autónoma, por ser el campus que es, por tener tantos centros de investigación, si quieres dedicarte a la salida de investigación, pues vas a tener muchos referentes a los que poder acudirte, aunque no acabes allí, pues todos los profesores son investigadores y pues tienes allí bastantes referencias sobre las que plantearte esa posible salida, aunque claro, también no se te cierra ninguna otra. Por ejemplo, hay un profesor que, bueno, el director de las prácticas externas, aunque es investigación, es de biotecnología aplicada a lo industrial, entonces tienes tanto salidas como biosanitarias como industriales, y la que también depende con qué profesores tengas más afinidad o qué rama te interese más. Claro.
Y luego, la siguiente pregunta es en relación al alumno interno, que no sé si en la autónoma existe esa figura o existe alguna similar. No sé si sabes lo que nosotros llamamos como alumno interno. No sé. Vale, pues nosotros en la Universidad de Extremadura tenemos la figura de alumno interno, que es un alumno que va al laboratorio con algún profesor, con algún equipo de investigación, y bueno, pues lo que has dicho tú al inicio de que, bueno, pues al principio siempre miras porque no te dejan tocar mucho y luego, bueno, pues vas cogiendo técnicas y vas cogiendo manejo y bueno, pues al final muchas veces donde estás de alumno interno acabas haciendo el TFG o vas viendo que a lo mejor lo que pensabas que te gustaba no te gustaba. Y bueno, aparte, por hacer eso te dan créditos. No sé si en la autónoma existe o simplemente puedes ir de forma voluntaria, pero no existe la figura como tal. No, yo lo que hice fue solicitar unas prácticas extracurriculares, porque no quería que fuesen curriculares, porque de hecho no sé ni si cursaré esa asignatura, porque por lo que dicen, pues está bien, está haciendo unas prácticas, pero también pierdes de estudiar unas cosas, entonces eso es algo que aún tendré que valorar, pero no, eso no me suena. Lo que puedes hacer es pedir unas prácticas extracurriculares y si te las dan, pues te vas organizando. Yo lo que hice fue eso, pedí unas prácticas extracurriculares y estaba allí en principio para ver, y si hubiese podido llegar hasta el final me hubiesen dejado hacer algún experimento o algo, claro. pero no, es a través de prácticas externas. Igual hay algún profesor que bueno, como te dije yo, con mi tutor, que si le pides ir esporádicamente, si te llevas bien con el profesor, igual te puede decir que sí, o igual te piden hacer ya unas prácticas por el tema del seguro, por el tema de que además te cuenta para el expediente, porque yo aunque solo pude hacer 15 días, como iba todos los días, iba a hacer mi jornada, iba todos los días un par de horas, pues me dio suficiente como para rellenar una memoria e incluirla en el suplemento europeo del título, que aunque no cuente para prácticas curriculares, porque no tiene la duración ni nada, pues quedan fijadas de que se han hecho. Entonces, eso, yo creo que como iría es eso, a través de las prácticas extracurriculares. La siguiente pregunta sería, ¿cómo está el tema de la movilidad tanto nacional como internacional en la autónoma? Es decir, ¿se pueden hacer Erasmus? ¿Hay dificultades para encontrar un sitio donde puedas realmente convalidar las asignaturas, o allí es fácil? Pues yo eso realmente no lo vi, porque a mí hacer Erasmus no me interesaba mucho más. Me interesa hacer la carrera ya. Si eso, hacer algún Erasmus Plus en algún verano, que es de prácticas en verano. Pero tengo varios compañeros que sí se van a ir y por lo que parece pues hicieron su papeleo y consiguieron su destino y pues en principio bien. Sé que hay tutores que miran el tema de las convalidaciones y que te ayudan con el tema del viaje y todo eso, pero yo de primera mano lo que es cómo hacer el papeleo y cómo está de organizado, yo como no me interesa mucho en el Erasmus, no puedo decirte acerca de eso. Vale, y vale, ya están todas. Para terminar, ¿qué consejo personal darías a alguien que está pensando hacer bioquímica y no lo tiene muy claro ni si hacer la carrera o si hacerla en la autónoma? ¿Qué consejo darías tú después de estos años que llevas allí? A ver, lo primero es que cada uno tiene que hacer lo que más le apetezca. O sea, si de verdad te interesa el grado, es una carrera muy bonita, que tiene su dificultad, tiene su temario denso, pero es una carrera muy interesante en la que consigues mucha práctica, puedes acercarte de primera mano a muchos laboratorios de investigación punteros en España. Y bueno, eso, con Erasmus también en otras partes del mundo. Si le interesa la biología, si le interesa la biología celular, la biología molecular, todo lo que viene siendo los componentes básicos, yo creo que es de las mejores opciones. Vale, pues muchas gracias por haber participado en este proyecto, Daniel.
y bueno, que te vaya muy bien este año y el que viene y puedas disfrutar de la carrera. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias.